Bueno, hoy estamos en el último encuentro, el tercero y último de este taller, ¿sí? Que se titula Adolescentes, sus modos de presentación en la clínica actual. Bueno, yo soy Roxana Cuitca, vuelvo a presentarme por si alguien no estuvo en las veces anteriores o, bueno, o ven el video en otro momento del Zoom. Bueno, soy analista, coordino un GAF de adultos acá en el Centro 2. Bueno, mi formación fue en el Ameguino siempre, soy docente del posgrado de ahí. Bueno, me apasiona la transmisión, por eso estoy acá. Y bueno, les voy a contar un poquito de qué vamos a hablar hoy. ¿Sí? Vieron que me gusta siempre al principio contar un poquito de qué va la clase, ¿sí? A ver, siempre estamos hablando obviamente de los modos de presentación de los adolescentes. Voy a retomar algo del tema de la obesidad. ¿Se acuerdan que la clase pasada hablamos de anorexia y de bulimia? Hablamos también de algunas otras cuestiones, pero principalmente de eso, y había surgido una pregunta que era, no me acuerdo ahora de quién, porque no me anoto quién hace las preguntas y después me olvido, pero me acuerdo las preguntas, que era por qué se hablaba tanto de anorexia y bulimia y no tanto de obesidad, ¿no? Y yo les comentaba que yo había estado hablando en una institución que se dedica a estos temas y que había estado metiéndome bastante con el tema de la obesidad también, así que tenía ganas de transmitirles algunas cosas y una pequeña viñeta, ¿sí? Bien, vamos a también hablar un poco del tema de las redes sociales, las llamadas redes sociales en los adolescentes, bueno, cómo ubicarlas, qué de eso entra en análisis, ¿sí? Muchas veces, y que es una herramienta más que tenemos los analistas para poder escuchar a nuestros adolescentes a través de lo que nos cuentan, ¿sí? Vamos a hablar también algunas cuestiones de la sexualidad, ¿sí? Si bien hablamos de sexualidad todo el tiempo, en los tres clases, ¿sí? Estamos hablando de sexualidad, pero vamos a meternos un poquito más con eso. Y vamos a hablar también de cómo se presentan los padres de los adolescentes, ¿sí? Porque la clínica de los adolescentes no es sin los padres, ¿sí? Entonces vamos a nombrar algo de eso también, ¿sí? Recuerden que yo les contaba que las clases me interesa que sean siempre bien clínicas, que podamos ir articulando todo el tiempo con la clínica, que a ustedes les sirva también para ir pensando en sus pacientes, ¿sí? Bueno, voy a ir contando un poco lo que fui pensando y después abrimos el espacio de preguntas y comentarios como siempre, ¿sí? Antes de comentarles sobre el tema de la obesidad, quería recordarles algo que decimos en todas las clases, que es que el cuerpo, como lo pensamos en psicoanálisis, se constituye siempre en relación a un otro, ¿sí? No podemos dejar de pensar un cuerpo sin pensar en un otro, en este caso hablo del otro con mayúsculas, ¿sí? Todo lo que ya hemos visto, el otro que aloja, en el mejor de los casos, a ese bebé, que lo libidiniza, ¿sí? Que erogeniza su cuerpo, construyéndolo de ese modo. Hay una frase que me gusta mucho de Lacan, del Seminario 14, que se las quiero leer para que la tengamos ahí a mano siempre cuando hablemos del cuerpo constituido en relación al otro, ¿sí? Que es la siguiente, la habrán escuchado muchas veces, pero tengámosla ahí siempre subrayada. Dice así, dice el cuerpo está hecho para que algo se inscriba que se llama la marca. El cuerpo está hecho para ser marcado. Entonces, el cuerpo se constituye, se arma, se construye en relación a las marcas, ¿sí? A las marcas del otro, ¿sí? Bien, este es un tema súper largo, lo vamos a seguir viendo en cualquier momento, porque me interesa mucho, pero por lo menos digamos esto. Eh, Todo lo que vimos la clase pasada, anorexia y bulimia, obviamente a la luz de esta frase lo podemos seguir repensando. Y ahora vamos a hablar algo de obesidad, ¿sí? Les voy a contar un poco alguna cuestión de cómo pensar por ahí la obesidad en relación a justamente ubicando la relación del sujeto al otro. Así como vimos la semana pasada, anorexia y bulimia, cómo era la relación al deseo materno, si esos sujetos se encontraban o no
un alojamiento o un intervalo, ¿recuerdan? Si alguien no estuvo, obviamente la clase está en el Facebook del Centro 2, la puede ir a mirar cuando quiera. En el caso de la obesidad, vamos a contar cómo es la relación de ese sujeto al otro y una pequeña viñeta. Vamos a ir pensando, a ver, los sujetos obesos, siempre decimos sujetos, puede ser una mujer, puede ser un hombre, y siempre apuntamos nosotros al sujeto del inconsciente, ¿sí? Entonces, los sujetos obesos, cuando uno los va escuchando, ¿sí? En general uno puede pescar que se presentan como aplastados por la demanda del otro, ¿sí? Uno podría decirlo más como en fácil, ¿no? Cuando ese otro, podría ser, por ejemplo, la madre, aparece muy insistente, por ejemplo, con el comer, ¿sí? Come, no comiste, come, ¿no? Con preparar grandes banquetes, ¿no? O te preparé lo que te gusta. Esto va variando, obviamente, en cada caso, pero digo cuestiones para ir como pensándolo. Ese otro que aplasta se muestra en posición de dar sin límite, ¿sí? Por ejemplo, comida. Esto, por supuesto, puede ser en otras cuestiones, pero hablemos de la comida para pensarlo más simple. Entonces, ese sujeto que está ahí, digamos, se llena, se gratifica con la comida, ¿sí? Muchas veces sin límite. Vieron que incluso los cuerpos obesos, muchas veces uno puede percibir algo del sin límite. ¿En qué sentido? Vieron que a veces los cuerpos se ven como desdibujados, ¿no? Como, a ver cómo explicarlo más en concreto, como si algo de las formas se perdieran, ¿sí? Algo del sin límite, ¿no? Entonces decíamos que el sujeto se relaciona con el deseo del otro materno, quedando muy sujeto a esa demanda, ¿no? Esa demanda del sin límite. Y ese decir materno, ese deseo materno, se muestra sin falla, sin intervalo, ¿sí? Ustedes me podrían decir, bueno, pero algo de eso también pasaba con sujetos anoréxicos y bulímicos. Sí, pero hay que revisar bien la singularidad, ¿sí? Y obviamente el caso por caso. Bien. Les voy a contar acerca de J, ¿sí? Un paciente que si bien no es un adolescente, su comenzar a engordar fue a los 18, ¿sí? Recuerdan que decíamos la clase pasada que también sucede con la anorexia y la bulimia. Nosotros recibimos muchas veces pacientes adultos que nos comentan sobre alguna de estas problemáticas y que muchas veces comienza en la adolescencia. J, les contaba, consulta hace algunos años porque quería realizarse una cirugía de bypass gástrico. Él, bueno, era obeso, se había acercado a su sistema prepago para poder hacerse esa operación. Entonces, la prepaga lo que le había dicho era que él primero tenía que hacer terapia para poder bajar de peso y si la terapia no funcionaba, ahí le hacían la operación, ¿no? No sabemos muy bien si la prepaga estaba pensando en que ese sujeto no pase por una intervención, si se quería ahorrar un dinero, vieron que se juegan muchas cosas, pero el paciente uno podría pensar como analista, yo pensé en ese momento no llegó en las mejores condiciones, porque en realidad él quería que la terapia no funcione porque él quería hacerse la operación, ¿sí? Él vino claramente enviado por la prepaga eh, para evitarse la operación, pero no era la idea del paciente, ¿sí? Bien. Era un paciente que era porque la atendí durante un tiempo, ¿no? Quizás no tan largo, pero se pudieron trabajar bastantes cosas, pero hablaba poco porque él claramente venía para que la cosa realmente se termine pronto y poder hacerse esa cirugía y adelgazar de un modo más rápido quizás, ¿no? Hablaba muy poco. Después de varias entrevistas y algunos meses,
él solamente hablaba de los kilos y de la comida, digamos, y obviamente era el modo en que se podía entrar con este paciente. Él cuenta que él siempre fue delgado, ¿no? Que él pesaba más o menos 75 kilos, 80, ¿no? Pero que él empezó a engordar cuando vino a Buenos Aires. Él vivía, su origen era de un país limítrofe, ¿no? Entonces, cuando vino a Buenos Aires a los 18, él había venido a buscar acá más oportunidades, a buscar un mejor trabajo. Cuando vino para acá, él empezó muy de a poquito a engordar. Ahora cuando consulta, él tenía 35 años, ¿sí? En relación a su país natal, él dice que quedó allá su mamá y quedó toda su familia, pero, digamos, quien es más significativo para él sería su mamá, a quien no veía hacía muchos años también, ¿no? De todo lo que él va contando, que era muy poco, como les decía, pero yo extraigo dos cosas que me resultaron importantes para contarles, ¿sí? Él me cuenta que cuando era chico, su mamá era muy temerosa, muy miedosa, y él recuerda una frase que la mamá le repetía todos los días cuando salían a la calle, que era, vos siempre al lado mío, antes de cruzar la calle, o si había mucha gente en una avenida, le decía, vos siempre al lado mío. Y después hay otra frase que él dice varias veces, que él dice que él tiene tan presente a la mamá, que es como si se lo hubiera traído con él, ¿no? Entonces me dice, a veces la extraño, pero a veces no, porque es como si me lo hubiera traído, ¿sí? Conmigo. Bien, él estaba, no sé si lo dije antes, él estaba pesando en ese momento prácticamente el doble que los 75 kilos con los que había llegado a Buenos Aires, ¿sí? Entonces a mí se me ocurre en un momento decirle, si era una persona con mucho humor, ¿no? Entonces yo le digo en un momento, bueno, algo así como si fueras dos personas en una, ¿no? Porque él venía hablando mucho de la madre, como si se lo hubiera traído con él, ¿no? Hago esa intervención, bueno, para ver si se podía conmover algo de esto, ¿no? Y la respuesta que él me da, esto es lo último que cuento del paciente, porque me parece que es interesante, él me dice sí, él me habla de, no voy a decir el nombre de la golosina porque es muy obvio si no el nombre del paciente, y acá los cuidamos mucho a los pacientes, pero él me dice sí, es como si fuera dos, me dice el nombre de la golosina, ¿sí? Que es la golosina que a él más le gustaba de chiquito, ¿sí? Entonces una golosina que lleva su nombre. Eh, Hasta acá el recorte. Lo que quiero transmitir con esto es que, a ver, en las cuestiones de la obesidad, ¿sí? Antes decíamos que el cuerpo se constituye en relación al otro. Y me parece que, a ver, a veces hasta en los casos más duros, quiero decir, porque era un paciente que costó un montón que diga alguna palabra, a veces algo se puede llegar a pensar en relación a la obesidad, ¿sí? Esto que decíamos que aparecía en este caso, quizás algo le pasó a él al venir a Buenos Aires, por qué empezó a engordar en ese momento, parece que se trajo a la madre con él de algún modo, ¿no? Digo, se empezaron como a abrir un montón como de flechitas, como digo yo, para ir abriendo, ¿sí? Este, bueno, hasta acá quería contarles del paciente. Bueno, hoy vamos a ir como saltando diferentes temas porque intenté también tomar las preguntas que fueron haciendo en estos miércoles, así vamos haciendo como un popurrí de temas, ¿sí? Así después seguimos conversando. Siguiendo con la presentación de los adolescentes y las modalidades, sabemos que el tema de las redes sociales hoy en día, bueno, es algo que está todo el tiempo, ¿sí? Y los pacientes nos hablan en las sesiones de eso, ¿sí? A mí me gusta pensar, quizás alguno me lo escuchó en algún momento, en las redes sociales pensarlas como en dos líneas, como en dos vertientes, ¿sí? Una línea que es, para mi gusto, la que hace red, ¿sí? La que hace lazo, la que los ayuda a los adolescentes a hacer lazo con otros. Recuerdan que decíamos también en clases anteriores que los pares cobran una importancia enorme en la adolescencia, ¿sí? Los otros con minúscula, ¿sí? De sostén,
ayudan a ciertas identificaciones, armar grupo, armar la cuestión de la pertenencia, ¿sí? Entonces, me parece que hay un aspecto de las redes que tiene que ver justamente con ese sostén y con ese lazo, ¿sí? De hecho, hay una definición, que yo siempre la cuento porque me encantó, para mí fue un hallazgo encontrarlo googleando, que hay una definición de red, un nombre de red que se llama red sostén, se llama así, que es una red que se usa para construir casas, ¿sí? Es una red que se pone entre las paredes, para que las paredes estén, quizás alguien sabe más de construcción que yo, me puede ayudar, pero por lo que entendí es una red que sirve para construir, se llama red sostén, ¿sí? Es una malla de hilos, de cuerdas y de fibras sintéticas que se unen entre sí y se usan para la construcción. A mí me encantó esta definición porque realmente nos puede servir para un montón de cosas, todo lo que podemos construir nosotros con los pacientes a través de una red, ¿sí? Entonces, un aspecto de las redes, que sería que permite hacer lazo a los adolescentes con los otros, es una red que hace de sostén, ¿sí? Y que también les permite construir vínculos y sostenerlos, ¿sí? Me parece que en época de pandemia es una clara expresión de cómo los adolescentes pudieron sostenerse a través de las redes, y eso sigue sucediendo, ¿sí? Se encuentran los adolescentes, hay un montón de lugares donde se encuentran en las redes, ¿no? Vieron que está Discord, que es una, eh, ¿cómo sería? Ahora se me fue el nombre, no es una aplicación. Bueno, un espacio cibernético donde hay diferentes salas, ¿sí? Esas salas, ellos les pueden poner un nombre, entonces pueden entrar a una sala y conversar con algunos amigos, y después pueden ir a otra sala dentro de Discord a hablar con otros, ¿no? Y así un montón de cuestiones virtuales a través de juegos también, a partir de los cuales los adolescentes se comunican, ¿sí? Y crean cosas y arman cosas y construyen, ¿sí? Eh, y en relación a estas preguntas tan típicas de la adolescencia, como veníamos diciendo, como el qué soy, qué me gusta, qué quiero, está lleno de interrogantes, una etapa llena de interrogantes. También las redes a veces aparecen como sostén en este punto del ser, ¿no? Esto de ser TikToker, ser influencer, ser Instagramer. Hay algo del ser también que les da como cierta, como ilusión de estabilidad, digamos, ¿no? Eh, Bien, entonces es un modo de hacer lazo, ¿no? Incluso las historias por ahí que suben a Instagram. Estaba escuchando en estos últimos días también y pensando cómo muchas veces los adolescentes entre ellos se dicen cosas a través de historias, ¿no? Bueno, porque tal subió esa historia y era para mí, ¿no? A veces no sabemos si era o no, pero ese adolescente que nos cuenta esto lo leyó de ese modo y eso es lo que vale, digamos, ¿no? Porque subió tal canción y era para mí, o hizo tal TikTok y me lo dedicó porque justo estuvimos hablando de tal cosa, como muchas veces se dicen cosas de este modo, ¿sí? Y hay otro aspecto de las redes, que es lo que yo llamo que no hacen red, en principio, que es, por ejemplo, cuando alguien nos dice, en relación a los juegos, por ejemplo, ¿no? Cuando se ponen a jugar en red, cuando por ahí un adolescente nos cuenta que no puede parar de jugar, ¿no? Cuando la familia lo llama a comer, pero no pueden ir a comer, eh, cuando tiene que conectarse con otras cosas y no puede parar de jugar, el no poder parar. Por ejemplo, bueno, ahí ya tenemos que ver de qué se trata, ¿sí? Por más que esté jugando con amigos, yo ahí pondría un signo de pregunta en si realmente ese jugar tiene que ver con hacer red, ¿sí? Y después otra cuestión que a mí me deja pensando bastante es, en relación a las redes, la influencia que tienen las redes, que también es algo de lo que a veces acá hablamos en estos espacios. Vuelvo un poco en el tema de las cuestiones con la alimentación, porque justo, bueno, estuve leyendo bastante sobre eso, investigando, por eso lo tengo más a mano. Pero, por ejemplo, mirando un poco, me parece que es un TikTok también, que estuvo hace, no sé, unos meses, que no sé si lo habrán visto, que es el challenge del auricular. No sé si lo han visto, ¿no? Que son chicas, debe haber chicos también seguramente, que
se pasan este auricular, como tengo yo, que es así como del cablecito, ¿sí? Por la cintura, como para ver cuántas vueltas le da, ¿no? Hay que llegar, no sé bien cómo es a las vueltas, ¿no? Entonces, ahí se mide, cuanto más tenés la cintura más chiquita y das más vueltas, ¿no? Digo, complicado, ¿no? Y otro TikTok que me quedó resonando mucho también es uno, por ahí lo vieron, que aparece una chica diciendo una frase, ¿no? Como con una voz que se le repite y le hace eco, como medio tenebrosa. Esta chica dice, si pesás más de 50 kilos, sos gorda, ¿no? Entonces dice, sos gorda, sos gorda, así, ¿no? Y se repite, se repite, se repite. Este fue un TikTok que salió hace un par de meses, me parece, frente al cual aparentemente después TikTok lo bajó. De todos modos, hubo un montón de respuestas a ese TikTok como repudiándolo, ¿no? Gente que hacía a ver, como canciones y como chiste con eso, como diciendo eso no es así. El tema es que me parece que es la parte donde nosotros entramos como analistas, cuando nuestros pacientes hacen entrar algo de esto, ¿sí? Esa es la parte donde yo ubico que algo de esto puede hacer red, ¿sí? Red con el analista, red con nosotros, ¿sí? Porque muchas de estas cosas, en el mejor de los casos, entran, ¿sí? Porque uno no tiene la menor idea de, así como les contaba el TikTok, de si pesás más de 50 kilos sos gorda, nadie tiene la menor idea de qué efecto tiene, ¿sí? En cada adolescente, en adultos también, pero hoy hablamos de adolescentes, esa frase, ¿sí? Y que se repite, como les digo, de modo tenebroso y aparece ese eco, 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 ¿no? Como una frase como interminable. Habrá quien se pone a repudiar esa frase, ¿sí? Como aparecieron muchos repudiando, y habrá quien esa frase lo toca en algún punto, ¿sí? Podríamos decir más superyoico, por decirlo así medio rapidito, y uno no sabe a dónde lo lleva ese sujeto, esa frase, qué cosa, digamos, singular le toca, ¿sí? Entonces, si tenemos la suerte, digamos así, ¿no? La posibilidad, la oportunidad, más que la suerte, de que nos cuenten los adolescentes el impacto que tienen para ellos las redes, este otro costado, digamos, de las redes, ahí me parece que entra la parte donde puede llegar a ser red, ¿no? Puede llegar a hacer algo con eso, ¿sí? Eh, bien, en esta misma línea, digamos, y en relación a algo que también veníamos trabajando, que son las cuestiones de la época, recuerden que decíamos que esta frase que también me gusta mucho, que es la época moldea los cuerpos, ¿sí? Por ejemplo, en los años 70, estaba buscando una fotito que tenían por ahí que ahora no la encontré para mostrárselas, pero en los años 70 claramente, incluso las publicidades, si uno busca, digamos, el ideal de esa época tenía que ver con las redondeces, ¿sí? De hecho, había una publicidad que era como de alguna bebida que había como que tomar, que la frase era no seas flaca, ¿no? Eh, Bien, en estos últimos años, digo, hablando de las épocas, ¿no? La vez pasada me comentaban de una cantante conocida, sí, de estos últimos tiempos, que sube a su Instagram fotos, realmente que se le ven las costillas, pero literal, como dicen los adolescentes, o real, dicen ahora, ¿no? Que uno diría, qué impresión, pero ustedes no se imaginan la cantidad de likes que tiene esa foto. La vez pasada me lo mostraron, no podía creer, ¿no? Es una foto esquelética, ¿sí? De una chica, ayer estuvo en un programa muy conocido, digo, nada, que circula y que tiene muchos seguidores. Entonces, digo, hay algo de la época que muestra algo de esto, ¿sí? Entonces, por eso digo, la época moldea los cuerpos. Y bueno, esto, ¿no? Como veníamos diciendo, a ver, cuando uno recibe a un adolescente en el consultorio, obviamente uno no desconoce la época en la que está. ¿Quién es la cantante? Preguntan acá. Me tendría que estar acordando en este momento. Creo que es Jimena Barón. No sé si es cantante, actriz, no sé bien cuál es su función. Me llamó la atención, sí, Jimena Barón, porque justo la vez pasada, nada, una colega me mostró la foto hablando de estas cuestiones de la alimentación. Estaba yo por dar una charla y me mostró esa foto. No es María Becerra,
No, yo digo Jimena Barón, pero bueno, a ver, seguramente debe haber un montón de estas jovencitas y quizás no tanto, que se muestran con esta extrema delgadez, ¿sí? Seguramente debe haber un montón. Entonces, lo que les decía es que cuando, cuando se acercan los adolescentes, este, a ver, hay uno va escuchando, ¿sí? Eh, una articulación, como les decía, no desconocemos la época, ¿sí? Y el impacto que la época tiene, eh, pero por supuesto hay algo de la trama singular de ese sujeto, ¿sí? Nosotros escuchamos todo el tiempo esa articulación también, ¿sí? Porque por supuesto, como yo les decía, habrá a quien le resuene de un modo muy complejo el si pesás más de 50 sos gorda, y habrá a quien le cause gracia, no sé, o quien pase el TikTok de largo y pase a otro, digamos. Hay algo obviamente de la trama singular, de cómo fue constituido ese cuerpo y esa subjetividad en relación a ese otro, cómo fue atravesando el Edipo, bueno, latencia, pubertad, digo, todo lo que vinimos viendo, ¿sí? Toda esa es la trama, ¿sí? Bien. La vez pasada surgió algo en relación al tema de la sexualidad de los adolescentes. ¿Se acuerdan que surgió la pregunta de cuando alguien se presenta como bisexual? Cambiamos un poco de tema, les digo que hoy es un poco un popurrí de cosas que fueron surgiendo, de interrogantes de ustedes. Eh, cuando alguien se presenta como bisexual, por ejemplo, ¿no? Que los adolescentes muchas veces se presentan de ese modo, o alguien me preguntaba la vez pasada esto de cuando se presentan como no binarie, no binario, no binaria, son modos de presentación, ¿sí? Vamos a hacer como una distinción para poder ir a pensar un poco estas cuestiones entre sexo y sexualidad, ¿sí? Porque por un lado, el sexo es lo real del sexo, digamos, es lo que tiene que ver con la biología, ¿sí? Cómo nacemos, digamos, ¿no? Eh, y la sexualidad, ¿sí? De la que ya nos hablaba Freud, ¿no? En aquel momento, es de todo lo que venimos hablando, ¿sí? Es la erogenización del cuerpo, es lo diverso, eh, es lo que no tiene que ver con la naturaleza, digamos, no tiene que ver con la biología, ¿sí? Esto es la sexualidad, ¿sí? Que ya Freud la nombraba, la diversidad, ¿sí? Entonces, eh, cuando recibimos, voy un poco a las preguntas de la vez pasada, eh, adolescentes que se presentan de este modo, o padres, yo les voy a contar una pequeña viñeta de padres que muchas veces vienen preocupados porque su hijo, su hija les dice, soy bisexual o alguna de estas cuestiones. Digo, a ver, lo primero que por supuesto tenemos que hacer es escuchar. No, a ver, ¿qué quiero decir con esto? No, es lo que les pasa, es lo que sienten. Escuchar, que hablen, que cuenten cómo se sienten, qué les pasa. Me parece que, no sé, quizás suena muy simple como lo digo, por ello yo lo pienso con esa simpleza realmente, ¿no? Em, Les voy a contar esta viñeta cortita para seguir pensando en esto, que es un paciente de 14 años que los padres, fue muy interesante porque los padres me consultan después de que su hijo había hecho un tiempo largo de análisis con otro analista, que parece que los papás se metían mucho en ese análisis, entonces el hijo se daba cuenta y el hijo le dice a los papás en un momento que quiere buscar otra psicóloga que no trabaje para ellos, ¿no? Entonces, los padres me cuentan un poco eso, que no entienden demasiado bien por qué, porque ellos quieren saber. Me pareció como interesante esa presentación. Él me dice lo mismo. Si bien era un chico al que también le costaba mucho hablar, yo pensé con esa presentación,
pero muy difícil también, por ahí se encuentran con esto también, ¿no? Con adolescentes a los que por ahí, bueno, les cuesta un poco ir como soltando. Y lo que los padres los asusta es que su hijo se había subido a Instagram unas fotos, eh, él se ponía un emoji en la cara, ¿no? Como tapando el rostro para que no se vea, y se vestía con un vestido, ¿no? Se ponía un vestido de X color, siempre el mismo, y subía fotos de esa manera. Entonces los padres ven esas fotos, bueno, se preocupan y un poco les estaba pidiendo buscar otro analista y consultan conmigo. También el hijo lo que les plantea a estos papás es que es bisexual, ¿sí? Y ellos estaban también como horrorizados con esto, ¿no? Bueno, pasa que a veces los padres vienen de este modo. Y a mí lo que me parece interesante y lo que les quiero transmitir de esto es que, como les decía, este chico la verdad es que hablaba poquito y fue como diciendo algunas cosas muy de a poco, pero bueno, él fue contando lo que le pasaba con esto, qué le pasaba con la cuestión de la bisexualidad, que él tenía su novia, pero que qué sé yo, le gustaba algún chico. Digo, hacer lugar a eso, ¿no? Después iremos viendo de qué se trata, hacer lugar. Después por ahí él me empezó a contar con bastante vergüenza lo de estas fotos, ¿no? Que él subía. Eh, Apareció que este vestido que él usaba era un vestido de la mamá, para las fotos, que le robaba a la mamá, digamos, ¿no? Entonces ahí se abrieron un montón de cuestiones en relación a su mamá, ¿no? Eh, Esto, digo, se fue abriendo un poquito más de confianza después, me fue contando un poco más de cosas de la novia, un poco más de cosas de la madre. Este chico, lo que, digamos, tenía lo que era interesante, que era que escribía cuentos, ¿sí? Que igual le costó un montón traerlos y me iba contando de a pedacitos, ¿no? Y a través de esos cuentos que él escribía, que eran cuentos de terror, también pudo empezar a jugar algunas de estas cuestiones, ¿sí? Este, pero bueno, y los padres me escribían bastante y me preguntaban bastante, hubo que trabajar también bastante la cuestión de la espera y la cuestión de que realmente el hijo estaba pidiendo un analista que trabaje con él y no para los padres, ¿no? Entonces, bueno, hubo que maniobrar bastante con estos papás también, ¿no? Para que no se repita lo mismo que con el otro analista, ¿no? Bien, en relación a los padres, hay diferentes modalidades de presentación de los padres también, hay un montón de modalidades, ¿sí? En cómo se presentan. Que es importante primero porque los padres en general son los que se hacen cargo económicamente del tratamiento, con lo cual en algún punto la presencia real de los padres en ese sentido obviamente es importante y en un montón de otros sentidos más allá del económico, ¿no? Por supuesto. Eh, a ver, hay padres, a ustedes les debe pasar seguro, que por ahí ven al hijo angustiado, no sé, una vez me pasó un adolescente que empezó a tener muchos tics en la cara, entonces, qué sé yo, los padres se preocuparon y consultaron. Digo, a veces vienen de este modo, con algún interrogante, con algo que los angustia, buscando algún tipo de saber, a ver qué le pasa al hijo, por qué está siempre encerrado en su habitación, o por qué está tan enojado. Ese es un modo, digamos, de presentación bastante viable, digamos, porque, bueno, vienen como a ver si podemos un poco ubicar qué le está pasando a ese hijo, ¿sí? Todas son viables, lo que pasa es que algunas que son un poco más simples las presentaciones. Eh, Bien. Después, hay otro modo de presentación, por ahí a veces que son los que por ahí exigen o piden que el hijo pueda modificar alguna de las actitudes, ¿no? Para que este hijo, a ver, que en la adolescencia seguramente modificó un montón de cuestiones, vuelva a ser, a ver,
a generar cierto equilibrio, quizás como había antes, ¿no? ¿Recuerdan cuando yo les contaba, creo que fue la clase pasada, ¿no? De estos papás que me hablaban por esta hija que según ellos era poco femenina, ¿no? O se vestía poco femenina, ¿no? Que claramente se escuchaba muy clarito que sobre todo la mamá pretendía o quería que su hija, bueno, se pueda vestir con todo lo que implica la vestimenta, ¿sí? Que es algo súper importante, se pueda vestir al modo en que a ella la tranquilizaba más, ¿no? Que si era nena se pusiera una pollera, que si era nena se dejara el pelo suelto y largo, digamos, ¿no? Esas son presentaciones un poquito más complejas, ¿no? Hay que trabajar, bueno, mucho con los padres, ¿no? Y después están los papás que llegan por ahí enviados por la escuela, y acá quería contarles una viñeta también cortita. A mí me gusta pensar bastante esto como de las oportunidades, ¿no? Con que vengan enviados por la escuela y no estén de acuerdo con que la escuela los mande, a veces se puede llegar a trabajar y que aparezcan cosas interesantes, ¿sí? A veces no, pero muchas veces sí. Y son unos papás que habían llegado porque en la escuela le decían que su hijo, sí que era un puber, tenía 11 en ese momento, su hijo no era autónomo, necesitaba para hacer las tareas en el cole todo el tiempo, como que la maestra le dé el ok, preguntarle a la maestra todo el tiempo cosas, ¿sí? No tanto a los pares como sí a la maestra. Eh, Ellos me dicen esto, pero también me dicen que ellos no están de acuerdo de ninguna manera, que no entienden qué hacen en el consultorio, que ellos vienen solamente porque la escuela les dio un ultimátum, pero que realmente ellos no están de acuerdo, que lo ven bien, que es un nene contento, feliz, ¿no? Eh, Converso un poquito con ellos, estaban la mamá y el papá presentes en esa primera entrevista, que los vi a ellos, y me cuentan un poquito la dinámica, me cuenta que el nene esta vez es un poquito, el nene, el hijo está, bueno, por algo me salió lo del nene, el hijo está un poco cansado a veces, bueno, que ahora se acuestan, ¿no? Y la mamá me dice que ella se acuesta muy tarde, le pregunto por qué, me dice porque hasta que le doy de comer a ese, al hijo, ¿no? Y hasta que lo baño, ¿no? Entonces yo abro un poco los ojos, ah, ¿cómo es eso, no? Y lo que es interesante para ubicar acá, que ahora lo vamos a pensar un poquito, es que el papá la miraba a esta mamá como complaciente, ¿no? Como que él estaba de acuerdo con que la mamá le diera de comer de esta manera, ¿no? No es le hice la comida, es le doy de comer, lo baña a los 11 años. Ya, ¿cómo es esto? Sí, porque si no tarda mucho en bañarse, se deja shampoo en la cabeza, ¿no? Y el papá sentía esto, ¿no? Sentía todo lo que la mamá decía. Esta cuestión que aparecía en la escuela de la no autonomía, digamos, en la casa nos damos cuenta que hacían todo por él, incluso, eh, a ver, cuestiones que para la edad no tenían ya, pero nada que ver. ¿A qué quiero ir con esto? Es muy interesante, me parece, cuando uno tiene entrevistas con los padres, ¿sí? Poder ubicar justamente, a ver, algo del orden de los goces. ¿Qué quiero decir con los goces? Recuerdan que veníamos diciendo también en otras clases, vieron que decíamos, bueno, no es lo mismo una mamá que le da a un bebé un poco de calabaza y si no le gusta, se la disfraza un poquito, le pone avioncito, ¿sí? Y si no va, prueba el día siguiente, que la que le pone la cuchara, no sé, 100 veces hasta que se come la calabaza. Digamos, hay algo del goce de esa madre, ¿sí? Se ve que son como dos modalidades diferentes, ¿sí? Entonces digo, a ver, por un lado, una mamá que está bañando un nene otra vez de 11, bueno, hay algo ahí en relación a algo de lo que ella no se puede abstener, ¿sí? Y hay un papá que no le puede decir a esa mamá, che, no sé, pirula o fija, ¿no? Está grande, déjalo que se bañe sol. Tampoco el papá se puede abstener de ciertas cuestiones, ¿sí? Entonces fíjense como en esa entrevista ya podía verse algo en relación a los goces, a cómo este papá la miraba a su mujer.
A ver, la impresión que a mí me dio es como como si fuera un papá con una hija, ¿no? Como un papá que mira a una hija como embelesado, ¿sí? Como si esa hija estaría jugando a las muñecas. Me dio como una impresión así. ¿Qué quiero decir? No un hombre y una mujer estaban viendo cómo se las rebuscaban para criar un hijo, digamos, ¿no? Eh, entonces, me parece que cuando hay entrevistas con padres, poder ir ubicando qué pasa entre ellos, a veces uno no los va a analizar a ellos, no, pero a veces hay algo que ellos a veces transmiten en esas entrevistas, a veces de su propia adolescencia, alguna cuestión a veces más problemática, a veces se filtran esas cuestiones, muchas veces en esas entrevistas, ¿sí? Y todo eso hace a la trama de ese adolescente que vamos a recibir nosotros también, ¿no? Eh, Lacan, en un texto que seguramente lo conocen, que se llama Dos notas sobre el niño, ¿sí? Que está en Intervenciones y Textos 2. Vieron que hay dos libritos chiquitos, ¿no? Está el 1 y el 2. Este está en el 2. Lacan dice esto que ahora les voy a decir para tenerlo bien presente cuando entrevistamos a los papás, ¿no? Él dice, por ejemplo, que el síntoma, él dice del niño, pero también lo podemos tomar para un adolescente, para un joven, ¿sí? El síntoma del niño o del joven está en posición de responder a lo que hay de sintomático en la estructura familiar, ¿sí? O, dicho de otro modo, el síntoma del niño o del adolescente puede representar la verdad de la pareja familiar. Por eso es tan interesante eh, escuchar a los padres, porque muchas veces pasa esto que Lacan dice, ¿no? Que este niño viene niño, adolescente, puber, viene como a responder a algo de esa problemática de pareja, de la estructura familiar, cómo se fue dando. Ahora veo que hay un par de preguntitas. Por eso tengamos bien en cuenta, vayan a leer ese texto de Lacan, es súper cortito, pero está muy condensado, ¿sí? Pero vale mucho la pena. Cuando decís del goce sería en relación a lo no regulado. Exactamente. ¿Cómo estás, Lucila? Claro, a lo no regulado. Exactamente, exactamente. Porque, por ejemplo, en este caso, lo no regulado es tanto una mamá que baña a un nene a los 11, ¿sí? Como un papá que no le dice, déjalo a ese que se bañe tranquilo, ¿no? Como que lo no regulado, exacto. Y eso pasa al cuerpo de ese hijo, ¿sí? Eso queda ahí, totalmente, sí, sí, sí. Eh, Contá cómo terminó ese caso de la madre que bañaba al chico, bueno, ese lo dejamos en suspenso para otro seminario más adelante. Yo voy contando como recortes lo que me interesa contar, ¿sí? ¿Indicaste dejar de bañarlo o esperaste trabajarlo con el paciente? Es interesante esta pregunta, porque quería ver el nombre, pero aparece el nombre del celu. Porque sí, intervine ahí, porque hay cuestiones justamente en relación a lo no regulado, ¿sí? Que preguntaba antes Lucila, que me parece que con eso no hay que andar con demasiadas vueltas, ¿sí? Por supuesto, hay que ver a quién uno tiene enfrente, de qué modo ir diciéndolo, ¿no? No porque uno intervenga de ese modo, eso va a dejar de suceder. Es un, es un trabajo para ir haciendo. Me parece en esos casos, tanto con los padres como con el paciente. Cuando vos me preguntás si lo trabajé con el paciente, también eso fue apareciendo, ¿sí? Era un chico, justamente un nene, por eso yo decía tanto esto del nene, que jugaba mucho, ¿no? Él quería jugar a juegos de mesa, con reglas, ¿no? Fue súper interesante ese laburo. Pero fue con ambas partes, ¿sí? Bueno, ahí dije algo más a quien me preguntó antes cómo siguió el caso. El texto de Lacan se llama Dos notas sobre el niño y está en Intervenciones y Textos 2. Ah, ahí lo habían puesto, gracias. Ah, bueno. Y lo último que quería decir con respecto a los padres, que está un poco en relación a esto de lo regulado y lo no regulado de alguna manera, es esto que a mí también me gusta subrayar, que es,
a ver, lo importante cuando escuchamos a los padres, de darnos cuenta, intentar por lo menos ubicar, si los padres tienen posibilidad de dejarse interpelar, ¿no? De dejarse cuestionar. En la adolescencia es un momento donde es lógicamente necesario que los adolescentes encuentren con quién romper, con quién pelear en este sentido, digamos, cuestionar, decir sus propias opiniones, seguir armando su propio camino. Entonces, cuando nos encontramos con padres, ¿sí? Que son bastante de esta época, también hablando de la época, siempre los habrá habido, por supuesto, ¿no? Pero estos padres que se igualan, ¿no? Como yo les contaba la clase pasada de esta mamá, de la hija con cuestiones de alimentación, que la mamá se igualaba mucho a la hija. ¿Se acuerdan que me decía, somos dos gotas de agua, ¿no? Donde yo le digo, bueno, pero vos sos la mamá, ¿no? Hablando de estas intervenciones que a veces son necesarias con mucha firmeza para ver qué diferencia se puede marcar. Después uno sigue trabajando un montón, pero a veces hay intervenciones que son en el momento y que están como servidas, ¿no? Entonces, cuando las mamás, por ejemplo, se igualan y se visten igual que una hija, ¿no? O un papá se puede también vestir igual que un hijo, o si un papá se pone a tomar, ¿no? Por ejemplo, alcohol, a la par de un hijo, muchas veces pasa que los hijos no encuentran como esa diferencia, ¿no? Que tiene que ver más con el orden de la ley, ¿no? No es que un hijo no pueda tomar con un padre, no tiene que ver con eso, ¿no? El tema es dónde se encuentran los límites por ahí, ¿no? Bien, algo de esto, ¿no? Que tiene que ver con lo que decía Freud, que también muchas veces recordamos con el deshacimiento de la autoridad parental que aparece a partir de la pubertad. Que para que se produzca ese deshacimiento, ¿sí? Es necesario que esa función se haya ejercido. Entonces, esos quienes ocupan la función materna y paterna, ¿sí? Eh, bueno, hay ciertos límites que hay que poder sostener para dejarse cuestionar, digamos, ¿no? Si no, no parece nada el orden del límite, y los adolescentes se desorientan mucho, ¿sí? Bueno, en principio es hasta ahí lo que tenía pensado. A ver, acá me pregunta Janina, en relación a los padres, ¿cómo y cuándo se los convoca cuando el que viene a análisis es el adolescente por su cuenta? Bien, esto es importante porque a veces incluso nos llaman directamente los adolescentes, por ahí puede ser a los 16, a los 17, antes no es tan común. Eso hay que pensarlo, Janina, sí, es súper importante lo que decís, es muy difícil de pensarlo que no sea en cada caso, pero yo creo que en algún momento, en general, hay que citar a los padres. A mí, si el adolescente es el que me llama primero, como te digo, 16, 17, antes no es tan común que llamen solos, escucho primero al adolescente en general, ¿no? A lo mejor 2 o 3 entrevistas, pero en algún momento no muy lejano, ¿sí? Salvo raras excepciones, cito a los padres para dar un marco, ¿no? Siempre obviamente me parece, estoy segurísima que hay que hablarlo con el paciente, que comentarlo, que es parte del protocolo, esta palabra que ahora se usa tanto, ¿no? Parte del protocolo, parte de, sí. Y cuando los padres son los que llaman primero, en general, no siempre cito a los padres primero, ¿no? Y pregunto, según la situación, si quieren venir los dos, si por ahí se cita a la mamá o al papá por separado. Eso lo dejo también bastante abierto, y es interesante ver qué respuesta hay en eso, porque hay padres que están separados y sin embargo se unen para ese encuentro. Hay padres que están juntos y el padre, digo, situaciones posibles, de todos modos no se suma, ¿no? Es muy interesante ver qué respuesta hay a eso. Y también Janina pregunta, y también que el adolescente no lo tome como una traición. Claro, por eso no va nada a escondidas, todo, esta es mi humilde opinión, ¿no? Todo conversado con el adolescente. Por eso me parece a veces que ampararse en, yo digo protocolo, ampararse que en realidad es lo que hay que hacer, o ampararse en que es menor de edad, ¿sí?
es una terceridad. Cuando uno se ampara en estas cuestiones, no es un capricho de uno, quizás ahí se corre un poco lo de la posible traición, porque no es que yo quiero citar a tu mamá porque tengo ganas, es porque es lo que hay que hacer, ¿no? Hay una legalidad justamente, ¿no? Pero bueno, hay que ver en cada caso, por supuesto, ¿no? ¿Hasta qué edad se convoca a los padres? Pregunta Susana. Está buena la pregunta. Y eso hay que verlo en cada caso. Hay que ver, hay que ver. Podríamos decir quizás hasta los 18, no sé, se me ocurre. Pero puede haber casos de pacientes más grandes, ¿sí? Donde por ahí uno escuche algo del orden de cierto riesgo y uno quizás considere que es necesario que los padres se acerquen. Riesgo puede ser diferentes cuestiones, no sé, según pueden ser cortes, depende de qué estemos hablando, alguna cuestión con la alimentación. Eh, Hay diferentes razones, me parece, que rozan a veces cierto riesgo, donde es necesario citar a los padres o conversar, aunque sean más grandes, ¿no? Estoy hablando como de otra cuestión más allá de la adolescencia en sí, pero a veces sucede. Beatriz, cuestiones referentes a la cleptomanía, ¿cómo lo trabajás? ¿Como una compulsión? ¿Qué material me recomendás para trabajar ese tema? Mira, habría que ver el tema de la cleptomanía. ¿Sabes qué se me ocurre, Beatriz? ¿Sabes qué? No sé. Si alguien tiene por ahí algún material sobre este tema y lo quiere anotar en el chat, estaría bárbaro, porque la verdad es que no sé. No se me viene nada de la cleptomanía. Eh, y a mí me parece que si es una compulsión o no, a mí me gusta siempre escucharlo en cada caso. Viste Beatriz, como tantas cuestiones que hay que circunscribirlas, ¿no? Como de qué se trata, qué sé yo, no sé con qué frecuencia se hace, no sé, contestarlo así en general se me hace un poquito más difícil. Pero bueno, es un tema para seguir pensando porque es un tema del que no se habla mucho. Y los temas de los que no se habla mucho me gustan. Así que te agradezco la pregunta, habrá que seguir pensando. No sé si hay alguna pregunta más. Si alguien quiere hacer alguna pregunta en vivo y en directo y se quiere silenciar, nos avisa y le damos la autorización también. Aprovecho mientras, hablando de redes, y les paso mis redes. No, yo siempre digo que a veces aparecen preguntas en otros momentos, no en el momento mismo, ¿no? Cuando uno se pone a leer, cuando uno escucha a un paciente. Así que les paso Ahí hay una pregunta que ahí voy. Les paso, por un lado, mi dirección de mail, que es Roxana K, la letra K, y el número 1, roxanak1, @hotmail.com. Y les paso mi Instagram, que yo ahí siempre subo seminarios y charlas que voy dando, que es Liz, de licenciada, LIC, punto, esperen que se me hizo lío, Roxana, sí, Roxana Cuitca, Liz.roxana y mi apellido de corridito que está acá en el cuadradito, que es K de kilo, B corta, ITCA. Liz.roxana Cuitca, ahí va. Así que ahí los veo en las redes. Bien, con respecto a la cleptomanía, por un lado, Delia comenta, sí, ¿cómo estás, Delia? A mí me ha tocado pacientes que pungueaban. Qué interesante. Bueno, se nos abre acá todo un panorama interesante para pensar. Marcela, ¿cómo estás? Tuve un paciente adicto que cité a los padres, pero él estuvo de acuerdo. Tenía 20. Igual me parece que siempre es importante el consentimiento del paciente, no importa la edad. Totalmente, sí, sí, sí. Por eso me parece que de ese modo nos evitamos la cuestión esta de la traición que decían antes, ¿no? También que
que es tan importante eso, porque el paciente se puede ir rápidamente si se siente traicionado, digamos, ¿no? Y es un temón, porque por ahí a ustedes les debe pasar que a veces los padres nos mandan algún mensaje de WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Te quería contar tal cosa por si tal no te lo contó, ¿no? Digo, hay que maniobrar bastante con eso, ¿no? Son cosas que están por fuera, ¿no? O a veces de forma presencial cuando alguna mamá o un papá acercan por ahí a un puber, ¿no? Y quieren como contarnos algo, ¿no? Digo, yo últimamente a veces me adelanto esas cosas. Este, mm, yo no atiendo presencial ahora, todavía no retomé, pero en las épocas de presencialidad yo ya decía de antemano, avisaba que pueden acercar obviamente a su hijo al consultorio o pasar después eh, pero si hace falta que charlemos algo en algún momento, vamos a armar una entrevista. Digo, como se me fue haciendo como necesario limitar de antemano que hablen, esto que digo es muy general, obviamente después hay que ver si eso va para todos los padres, pero a veces hablando justamente del goce, de lo no regulado, vuelvo Lucila a tu pregunta, pasa mucho que los padres se ponen a hablar, ¿no? Como si el chico no estaría ahí, ¿no? Te contó tal cosa porque, ¿no? A veces a los 11, a los 12, a veces más grandes también, ¿no? Por ahí los acercan con el auto o lo que fuera. Ay, o después te tengo que, hay algo ahí, entonces me parece que por eso a mí se me hizo necesario empezar como a regular la cosa de antemano a veces, ¿no? Como, bueno, todo lo que hay para conversar, vemos, se arma una entrevista, bueno, nada. El tema de la regulación y la ley. Eh, bien. Bueno, a ver, acá hay cosas lindas, muchas gracias. Espera que acá se me fue una preguntita, no sé cómo podría ser para bajar. Los padres de adolescentes, muchas veces en adolescentes que asisten porque sus padres querían aparecer, aparecen otros motivos de consulta propios del paciente, sí. No sé quién me hizo esa pregunta, porque soy, a ver, no sé si, no quiero hacer lío. Marcela Barcia Ah, hizo la gracias, consulta. sabía que me ibas a ayudar, que no quiero tocar nada, no hacer lío. Marcela, eso es re interesante, porque a veces los padres, esto que yo digo de la oportunidad, ¿no? Que a veces vienen los adolescentes porque los padres los traen, y a veces hay algo que va apareciendo ahí, se genera algo que está bueno y es una oportunidad para ese paciente. Antonella, con respecto a las redes sociales, es interesante cómo juegan un papel importante en qué quiere hacer con respecto a sus planes a futuro el adolescente. Quiere ser youtuber o instagramer, la búsqueda del éxito que trae. Es interesante esto para pensar en la cuestión del futuro. Eh, Habría que ver, eh, vos decís, Antonella, que por ahí alguien, algún adolescente, por ahí se agarra de algo de eso como si ese fuera a ser su futuro, una cosa así, por ahí, ¿no? Eh, no sé, ¿querés por ahí, no sé, Antonella, si tenés ganas de abrir el micrófono y contarme un poquito más qué querías decir con eso? Yo tengo acá muchas personitas. Si después tenés ganas, Antonella, si levantás la manito, ahí te damos el ok. Porque yo lo de esta cuestión de ser Instagramer y YouTuber la pienso más en principio en la época adolescente. Hay gente más grande también que obviamente que está en esa, pero en relación como esta, a la nominación, a lo que da cierta ilusión de como de estabilidad, ¿no? En esta cuestión de quién soy, qué quiero, bueno, soy Instagramer, ¿no? Como lo que nomina, ¿no? Lo que da esto, lo que da un nombre, ¿no? Pero bueno, sí,
puede ser que algo en relación al futuro, alguien se agarre de estas cuestiones con la ilusión del éxito que da, o ¿no? Los miles de seguidores. Lucila, pensaba respecto a la cuestión del adolescente que mencionabas, respecto al otro adulto necesario para confrontar. ¿No es necesario también que ese con el que confronta pueda dar lugar, pueda ser pasado de alguna manera para la constitución de ese adolescente? ¿No es necesario también que ese con el que confronta pueda dar lugar, pueda ser pasado de alguna manera? Ahí vamos, Antonella, ahí te doy la... Ahí te damos. Lucila, ¿querés primero decirme un poquito más tu pregunta? Explicármela un poquito más. ¿Le habilitamos a Lucila, Debbie, primero? Dale, si querés pongo para que reactiven el micrófono, porque, Dale. o digo, como vos quieras igual. Sí, ¿querés activarlo todos? Dale, empezamos con Lucila y después vamos Dale, a... Ah, no sé si Antonella quiere o no, ahora después me dice Antonella porque dice algo que no le funciona el micrófono. Vamos con Lucila primero. ahí puse para que puedan Ahí, activar el micrófono. sí, Gracias, ahí Debbie. ya pude activar. No, Buenísimo, Lucila. Sí. ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes a todos. Lo que yo preguntaba era esto, ¿no? Digo, ¿hasta dónde la cuestión del límite? Digo, porque me parece que constitutivamente, digo, no solo es posible encontrar el límite, sino de alguna manera que el otro pueda alojar algo de esta confrontación. No sé si digo, como poder inscribir algo en el otro, ¿no? De alguna forma. Esto yo decía con respecto al pasarlo, ¿no? Que el otro de alguna forma muestre no sé si se muestra como se muestre también castrado, es como una línea finita, ¿no? Un límite donde esa línea donde sea posible pasar para que algo de esa inscripción esté hecha, ¿no? Digo, como a mí me cuesta, digo, en esto de cómo, me parece que también tiene que ver con respecto a la infancia, también es un tiempo constitutivo de esta manera, pero digo, ¿cuál es el límite? Digo, porque también lo que pasa con papás de adolescentes que son impasables, ¿no? Y que esto también genera mucha angustia, ¿no? En este punto de, bueno, la cuestión más rígida o más del límite como inamovible, ¿no? Y digo, parece que no dan lugar. Con respecto a eso, A no sé eso si... da lugar, sí, tal cual, exacto. Por eso yo decía esto de que tienen que, a ver, uno tiene que ir pescando en esos padres a ver si se dejan interpelar, si son capaces de dejarse interpelar, que por ahí sería como dejarse pasar de alguna manera, ¿no? Con estas palabras que vos decías, ¿no? Es verdad que es un equilibrio difícil por ahí, ¿no? Pero sí, dejarse cuestionar, dejarse interpelar. Eh, Hay una palabra que yo a veces uso y que se usa en realidad para estas cuestiones, que es la de comparecer, ¿no? A ver si pueden comparecer. Comparecer sería estar donde te llaman, como estar a la altura de, digamos, ¿no? Es un término que se usa más que nada en derecho. A ver si pueden comparecer, que es estar en el lugar en el que tienen que estar estos padres, ¿no? Que sería seguir alojando a estos hijos, ¿sí? Pero dejarse cuestionar, ¿no? Sí, 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 sí. Dejar que se confronte con ellos, digamos, ¿no? Tal cual, en ese sentido sería dejarse pasar, por lo menos un poco, ¿no? Pero comparto con vos, Lucila, que claramente esto no es solo la adolescencia, esta es una segunda vuelta. Por eso también es importante que esas funciones hayan sido eficaces en la primera infancia, ¿sí? Que haya habido, digamos, que hayan estado estas funciones operando. Si no, no hay con quién romper tampoco, ¿no? Sí. Gracias. No, por favor. Bien, no sé, Antonella, si vos querías comentar algo más o no te funciona a vos el micrófono, si no, si alguien más quiere desilenciarse y preguntar y conversamos un ratito para finalizar este ciclo. Acá dice Delia, y que también madres y padres se pueden equivocar y que no hay manual para progenitores. Totalmente, totalmente. Me parece que esa es una línea interesante, Delia, cuando entrevistamos a padres, ¿no? También a veces vienen, eh, a ver, una cosa es cuando vienen angustiados, que esa es una buena señal, porque si algo los angustia, bueno, uno
tiene por dónde ir, digamos, ¿no? Pero a veces por ahí vienen la cuestión de estar muy culpabilizado, digamos, ¿sí? Me parece que hay un punto donde ubicar nosotros, ¿sí? Que los padres se pueden equivocar, bueno, qué sé yo, está bueno tenerlo presente, ¿sí? Obviamente vamos a estar bien atentos para ver en qué situaciones podemos transmitir algo de eso, ¿no? Por ejemplo, en el caso donde una mamá bañaba al hijo a los 11 años, bueno, uno ahí va a ser un poco más firme en esto de, y por ahí la cosa no va, digamos, ¿no? Habrá que ver en qué casos y en qué momentos se van introduciendo diferentes tipos de intervención, pero obviamente que los padres no nacen sabiendo, y si están frente a nosotros, muchas veces justamente es porque tienen esta idea, ¿no? Que tienen cosas para pensar, que muchas veces nos escuchan. Eh, Tal cual, tal cual. Ni para progenitores ni para hijos hay manuales, tal cual. Sí, sí, Delia, tenés razón. Sí, sí, claro. Totalmente, totalmente. Es así. Bueno, no sé si quieren preguntar algo más, comentar algo más. Eh, Dejamos un par de minutitos. Vos, Delia, pusiste la manito. ¿Vos querés hablar o no? A ver, Antonella, no me funciona el micrófono, pero lo que decía es cómo en la actualidad cambió lo que quieran hacer tanto adolescentes y adultos, por lo que ahí en lugar de estudiar carreras buscan ser youtubers. Claro, sí, sí, claro, está bueno lo que decís, Antonella, porque tiene que ver también con lo de la época. Así como decíamos algo de que la época moldea los cuerpos, ¿sí? También la época arma subjetividad, ¿sí? Las famosas subjetividades de la época, ¿sí? Hace muchos años obviamente a nadie se le hubiese ocurrido ser youtuber, qué sé yo. Este, y también me parece, Antonella, lo que decís, que es interesante. eh, Gracias, Patricia. Es muy, muy interesante las cuestiones de la época que tienen que ver eh, con la rapidez, ¿no? Como me gusta decir, con el llame ya, ¿no? Como si todo fuera en el momento, ¿no? Tiene que ver con esto que vos traes, Antonella, de, bueno, por ahí soy youtuber y tengo el éxito asegurado, ¿no? O soy instagramer, no sé bien cómo es, que tienen canjes y les pagan cosas, ¿no? Incluso desde muy jovencitos pueden hasta ganar dinero, ¿no? Con algunas de estas redes, ¿no? Entonces yo creo que está totalmente en relación a la época porque tiene que ver con lo rápido, con esto, con lo que se consigue rápido, ¿no? Porque vos decís, bueno, en lugar de estudiar una carrera, ser youtuber, ¿no? Una solución rápida para, no sé, ganar dinero o ser conocido o lo que fuera, ¿no? Es algo que está en la época, ¿no? Tal cual. Sí, 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 Antonella, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Bueno, si les parece, dejamos acá. Fue un placer estar acá con ustedes. Gracias por estar ahí del otro lado, por sus preguntas, comentarios y todo eso. Bueno, gracias. Nos vemos pronto. Voy a estar dando en agosto otro taller clínico sobre anorexia, bulimia y obesidad. Así que el que tenga ganas se inscribe para el de agosto y me mandan mail, me escriben por Instagram lo que tengan ganas. Nos estamos viendo. Un besito para todos, que estén bien. Chaucito. Chao, muchas gracias. Chao, al contrario, un placer. Chao, muchas gracias.